Navidad. ¿Cómo están, hermanos? Familia que nos acompaña. ¿Están bendecidos? Qué bueno, gracias al Señor. Pon en silencio tu celular, por favor. Ya vamos a dar de estas folletas. Vamos a orar, hermanos, para que sea el Señor tomando el control y que este mensaje pues no venga de mí, de mi imaginación, ¿no? Este mensaje viene directamente del Espíritu Santo, mandado por el Señor, para que nuestras vidas se edifiquen, se construyan, aprendamos a vivir bajo la ley del Señor que ha dejado. Así es que vamos a orar. Cierra tus ojos y te pido que cuando cierres tus ojos no te distraigas, no pienses en qué va a pasar mañana, en si dejaste la estufa prendida. Despreocúpate de todo lo que pueda pasar a tu alrededor. Ahorita es tiempo del Señor y este tiempo no nos pertenece. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, te doy por esta remanente de hombres y de mujeres que nos reunimos aquí a escuchar la indicación, la coordenada de a dónde nos vamos a dirigir. Padre, yo te pido que no sea mi imaginación, que no sea mi conocimiento humano, sino que seas tú, a través del Espíritu, dándome esta palabra, Señor, dándole esta palabra a mis hermanos, para que podamos edificarnos los unos a los otros, para que podamos vivir en armonía, en amor, conociéndote y sabiendo y teniendo por seguro que tú jamás nos abandonas y que estás aquí y que vamos de tu mano. Gracias, Padre, por este día, por esta palabra. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermano, te recomiendo que si no sabes usar muy bien tu Biblia aún, te pegues con alguien que ya lo esté. Ahí los que saben, apoyen a los que todavía se les complica buscar. ¿Vale? Vamos a ir a una carta paulina en Efesios, en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Ya estamos ahí? Ok. Una carta paulina, una carta de Efesios. Carta de Efesios es del Nuevo Testamento. Está después de Gálatas. Ahí apoyen, por favor, a los que no han podido encontrar Efesios, por favor. Es muy importante que todos lo tengamos, porque esto es la base de lo que vamos a estar predicando, por favor. Va a terminar hasta acá enfrente de la vida. Ok. ¿Ya estamos? Muy bien. En el capítulo 4, del versículo 17 en adelante, como encabezado en esta carta, en este capítulo dice, ¿la nueva vida en qué? En Cristo. Este tema se llama nueva vida. Pero ¿por qué agarro esto en la nueva vida? Fíjate que hay muchas situaciones en la vida del cristiano, y no solamente en la vida del cristiano, ¿no? En la vida del ser humano, que lidiamos contra problemas, que lidiamos contra cosas que vaya, o sea, nos afectan demasiado, estando en el trabajo, estando en la escuela, en el estudio, estando en casa. Hay tantas cosas que nos afectan, ¿no? Y con lo que luchamos. Y a veces nuestra vida, escucha bien esto, tú, hermano, que ya estás en Cristo, a veces nuestras peleas
o nuestras batallas, luego a veces ya no se dan por la falta de fe. Luego a veces ya no se da por la falta de oración. Venimos aquí, oramos y creemos porque hay milagros, hay cosas que pasan en nuestra vida donde podemos ver ahora a Dios presentándose en nuestras vidas. Pero vienes y hay problema. Llegas aquí y estás en el celular. Llegas aquí y estás en otra cosa. Llegas aquí y está la palabra dándose y nuestra mente está peleando todavía, batallando en por qué lo hicimos o en por qué lo hicieron, o estamos peleando en por qué lo están haciendo, o incluso estamos peleando todavía contra la hermanita. Cuando llegué me hizo esa cara, híjole, me siento incómodo porque me dijeron que aquí el pastor pues, es gandalla. Y estamos peleando contra todo esto. ¿Qué pasará? Vengo de otra iglesia, allá cómo estarán. Híjole, aquí como que falta esto, como que falta que pinten, como que no manches. Y estamos peleando contra ciertas cosas que no nos permitimos enfocarnos en este tipo de palabra, en la palabra que nos da. Y todavía aún peor, llegamos a pensar en si es lo correcto venir aquí o no. ¿Seré de aquí? ¿Me habla que yo soy un hijo de Dios? ¿Soy creación de Dios? ¿Acaso será? Pero, ¿qué hago aquí? ¿Este es mi lugar? Me dicen que tengo un propósito, me dicen que existen dones, me dicen que tengo un ministerio, me dicen que fui nacido, que fui creado, y que desde el vientre de mi madre ya me había visto el Señor, ya me había escogido antes de la creación. ¿Será cierto? O sea, ojo con esto, ¿eh? Ya después de que notamos nosotros de que Dios es misericordioso y que la gracia está abundantemente aquí donde vivimos entre la maldad, luego nos ponemos a pensar, ¿acaso yo valdré la pena para estar aquí? O sea, empezamos a pelear contra algo que es muy duro, que es nuestra identidad, porque no está bien fundamentada, no está bien cimentada. Y escucha lo que te dice este versículo. Vamos al capítulo 4 de Efesios. Dice, la nueva vida en Cristo. Pon mucha atención, Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Quién te está hablando? Está hablando Pablo. Pablo está escribiendo esta carta a Efesos estando preso. Les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué pasa aquí, hermano? ¿Qué pasa aquí? Que este versículo, este versículo nos dice en la vanidad de su mente. La vanidad en el idioma original que se escribe en el Nuevo Testamento, las cartas, se escribe en griego koiné, ¿ok? Entonces, mataiotes es lo que quiere decir aquí con vanidad, mataiotes. Y escucha lo que dice, significa vano, inútil o insustancial. Entonces nos está diciendo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la inútil mente, en los pensamientos, ¿qué? Inútiles, tontos. Está hablando de esto. ¿Por qué? Porque está rodeado de muchas cosas. Ojo, una es el movimiento del mundo, ¿ok? El movimiento del mundo, ¿qué te dice? Que bebas, que cotorrees, que no pasa nada, que la vida es corta, que pues hay que disfrutar, que pues después de la vida, después de la muerte ya no hay nada. Eso es lo que te mete, ¿no? El mundo, la moda, la televisión, el dinero, la vestimenta, la forma de caminar, la forma de vestir, las cosas más caras, el iPhone, la competencia, el quítate tú para ponerme yo. Hay muchas cosas que te ponen en la mente. Ese es el movimiento. Los Jordan, el Air, la paloma. Si no traes la paloma, no. Es pirata. ¿Es de Tepito o es original o es de la tienda? Ese es un movimiento del mundo. Pero aquí te está hablando también de algo inútil, que no funciona, que no sirve.
Recordemos el pasaje. ¿Recuerdan el pasaje donde Jesús es tentado? Para aquellos que no lo han leído, Satanás llega a tentar a Jesús en el desierto. Y Jesús, estando en 40 días y 40 noches en ayuno, ojo con esto, imagínate el hambre del cuerpo, porque era ser humano, estaba en carne aquí. Imagínate 40 días y 40 noches de no haber comido nada y de no haber bebido nada. No juegues, pasan 3 horas de que se pasó mi hora de comida y yo ya estoy como Grinch. Ojo con esto. Y llega el enemigo. Y muchos piensan que el enemigo lo tienta por el hambre y que le dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero no lo tienta por el hambre. ¿Sabes por qué lo tienta? Por su identidad. Porque ¿cómo comienza? Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Intentó meterse en la identidad de lo que era Jesucristo. Pero Jesucristo, ¿con qué respondió? Con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, aquí este punto es importantísimo, pero aquí estamos viendo que el versículo 17 de este capítulo nos está hablando de la mente, de la vanidad, de la inutilidad de los pensamientos que tenemos. Ok, es un primer punto, es la mente. Ok, luego del 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza ¿de qué? De sus corazones, de su corazón. ¿Qué es esta parte? Esta parte de la dureza es que cuando ya hay un callo muy duro espiritual en el corazón, cuando ya hay indolencia, cuando ya lleno de tanta maldad, hay problemas en esa persona. Y a lo mejor uno de nosotros tenemos un familiar así, duro, pero duro de coraza, y que llegas y le dices: necesitas a Dios. Así nací y así me voy a morir. Arrepentidos ustedes. Y no le entra porque hay duro corazón. Y nos está dando otro punto, ¿sí o no? Primero en la mente, en los pensamientos, ¿qué? Inútiles. Y después en un corazón, ¿qué? En un corazón duro. Y Pablo nos recuerda y nos dice: en esto requiero en el Señor, ya no andes como ellos, ya no seamos como ellos. Ya no, porque aún estando en la palabra, hay una dureza en nuestro corazón. Porque luego llegamos aquí y se tira la palabra y se tira la exhortación y decimos: ya, aléjese del chisme. Sí soy. Pero se ríe y a lo mejor es gracioso, pero pasa 1 año, 2 años de congregación, 3 años y sigue cayéndote la piedra y te sigues riendo. Porque el corazón está duro y está lleno la mente de pensamientos inútiles. ¿Cuántos años más de congregación vamos a pasar? Y la palabra va a seguir tirando la misma roca y nos va a seguir pegando. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar a ser cristianos verdaderos de 100 por 1? Esto es lo que está diciendo Pablo. Hay una batalla. Y esa batalla no es contra el hermano, no es contra el vecino, no es contra carne ni sangre, nos recordaba, porque él ya lo sabía. ¿Por qué? Porque él era un hombre que peleaba contra su identidad. Pablo era un hombre que peleaba todos los días contra su identidad. Él decía que él era el más pecador de todos. Él te lo recalcaba, pero ¿por qué te lo recalcaba? ¿Sabes quién era Pablo? Pablo era fariseo de fariseos, maestro de maestros, perseguidor de la iglesia cristiana. El primer mártir que fue cristiano se llamaba Esteban. Y él fue partícipe de la muerte de este hombre. No nos relata mucho la palabra de Esteban, pero nos relata del hombre que luchó contra su identidad toda una vida. Y que te dice que estemos en la carrera. Dice: estoy en la carrera de la fe, donde
quiero llegar a la meta, y en la meta yo sé que me espera una corona. Este hombre ungido por el Señor, llamado, ¿cómo se llamaba antes Pablo? Saulo. Y dice la alabanza, ¿cómo? Ya no eres Saulo, el perseguidor, ahora eres ¿quién? Pablo, mi predicador. Eso es lo que pasa cuando uno se mete en la vida de Cristo. Transforma totalmente nuestra vida, porque él ya no era Saulo, pero luchó toda su vida. ¿Alguna vez alguien de ustedes le ha dicho algo duro a alguna persona? Sí. Que le haya quedado grabado. Sí. Y esa persona crece y tú lo ves y dices, chale, yo recuerdo que me pasé con esa persona. Yo recuerdo que la dañé. Yo recuerdo que ese daño que hoy como adulto tiene, yo lo causé. Imagínate Pablo, en el movimiento más grande de todo el mundo, de aquel hombre que partió la historia. Pablo fue perseguidor, de lo que tiempo después le dio vida. Ojo, Pablo fue perseguidor y asesinó a muchos de los que hoy en día predican su palabra y levantan y exaltan su nombre y honran también. Dicen, Pablo fue un hombre del Señor Jesucristo, fue ungido, fue su apóstol, el último. Lo recuerdan porque dice la palabra que si tú le eres fiel en lo poco, Él te pondrá fiel, Él será fiel en lo mucho, te pondrá en lo mucho y Él te exaltará al público. Y así fue Pablo. Y él peleó contra esa identidad toda su vida. Toda su vida peleó Pablo contra esa identidad. Entonces, el día de hoy, ¿contra qué identidad tú estás peleando, hermana? ¿Qué apodo te ponían? ¿El gordo? ¿El negro? ¿La chismosa? ¿La mugrosa? ¿Cómo te llamaban en la primaria, en la secundaria? ¿Cómo te decían en la escuela? ¿Cómo te hacían bullying? ¿O qué te decían aquí en la casa? En casa, ¿cómo te decían? ¿Tonto? ¿No sirves para nada? ¿Eres un borracho? ¿Un drogadicto? Afuera le dicen luego a señores, el ruco marihuano, esta vieja chismosa, esta vieja pestosa que ni se baña. ¿Cómo te decían, hermano? ¿Lo recuerdas? ¿Sí te llegaron a poner algunos apodos? ¿Te llegaron a poner algo en tu familia? ¿Tonto? ¿Tonta? ¿Burra? ¿Burro? ¿Floja? ¿Inservible? ¿Come cuando hay? Luego a veces empezamos a caminar en la vida y a poco no se queda grabado. Yo creo que no nací para amar, decía nuestro. Me encanta decir eso, ¿verdad? Pero está grabado en los corazones. Y luego a veces, cuando te quieres relacionar con algunas personas, cuando te quieres relacionar y encuentras alguna pareja y te dice, oye, me gusta cómo te ves. No es cierto. Toda la vida me han dicho que soy fea. ¿Y creces con esa identidad de que eres fea? ¿O creces con esa identidad de que eres feo? Es que soy la fea del salón. Es que soy el feo del salón. O viceversa. Todas las elogiadas. Yo no puedo salir con ustedes. Yo soy la más guapa, yo soy la más popular. O sea, le dicen la fresa. Pero como es del cerro, le pusieron la tuna. Se queda fresa, pero es tuna porque viene del cerro. O sea, ¿no? Y crecemos con ese tipo de cosas. Recuerdo que en la primaria, en la secundaria, perdón, éramos, mi familia siempre fue muy popular por el apellido, pues nos apellidamos Cariño. Entonces, pues era muy popular esto, ¿no? O sea, el simple hecho de que te apellidaras Cariño era porque eras popular, es un apellido único y ahí estaba. Entonces me gustaba a mí en aquel tiempo bailar breakdance. Todavía existía lo del breakdance y salíamos y había competencias y grafiteábamos y hacíamos dibujos. Y vaya, me metía en esta cultura que se llama hip hop, que son de 4 elementos.
esta cultura, pues muchos la siguieron en su momento y te hacía muy popular. Entonces este apellido se convirtió en una identidad para nuestra familia. Entonces si nosotros llegábamos a lo mejor golpeados a la casa, era como que peligroso, porque los cariños no podían llegar así. Ah, el cariño, tienes que rajarlos. Eran los que le pegaban a toda la calle. Ya sabes, los duros, las duras, las peligrosas, les decían a las tías, ¿no? Entonces esa identidad crecimos con eso. Crecimos con esa mentalidad en la cual nosotros no podíamos llorar. La identidad de los hombres. Ustedes son hombres, no pueden llorar. Yo soy hombre. Te está doliendo, ya tienes un cáncer aquí en el esófago, pero no lloras porque te dijeron que los hombres no lloraban. Una identidad de un hombre que no llora, y duro, y te pega a la vida, y te golpea, y te deja la mujer, y pierdes el trabajo, pierdes la salud, pierdes esto, pierdes el otro, pero no lloras, y no lo entregas, te lo tragas, y tienes un nudo aquí en la garganta, y no hablas con nadie, y no buscas ayuda. ¿Por qué? Porque dijeron que no llorabas, que así es la vida, que la vida es dura, que no hay solución, que la gente es mala. Y que mejor se mueran en tu casa que en la mía. ¿A poco no está atestada la mente? Te lo estoy hablando en el mundo. ¿Y qué pasa con nosotros en el mundo de Cristo? Pues vénganse para acá. Es que estos nos hicieron daño, nos causaron daño. Empezamos a agarrar cosas y costumbres de una iglesia moderna, de una iglesia que baja al Señor y te dice: ¿qué está pasando? ¿Dónde está la verdadera devoción? ¿Dónde están los Pablos? ¿Dónde están los Pedros? Él nos conoce, Él sabe lo que hay en nuestros corazones. ¿Y cuál es nuestra identidad que hoy está creciendo? ¿Qué es lo que hay en nuestros pensamientos ahora como seguidores de Cristo, como hijos del Señor? ¿Qué hay ahí? Ojo lo que te dice después en el versículo 19. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Alguien de aquí no sabe qué significa lascivia? La lascivia significa exceso de algo. ¿Ha escuchado los comerciales que dice evite el exceso? La lascivia es el exceso de las cosas, ¿ok? Entonces entramos en contexto y dice: se entregaron a los excesos para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así. ¿En dónde? A Cristo. Oye, ¿pero qué está pasando? Dice, ustedes no aprendieron eso de Cristo. ¿Por qué cuando pasa algún accidente? ¿Por qué cuando pasa algún problema? ¿Por qué cuando pasa algo todavía nos refugiamos en otro tipo de consejo y no venimos aquí al consejo de la verdadera palabra? No venimos al consejo de la verdad, sino que le hablamos a otras personas. Y dice el Señor: es que yo no te enseñé esa identidad, te enseñé que ustedes deben de correr a mí. Y te lo está diciendo: venir a mí todo el que esté cansado y cargado y trabajado. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a ir al Padre si no vienen a mí. Yo soy el verbo, soy el principio, soy la creación. Te lo está diciendo. Y tú, sin embargo, nosotros, sin embargo, vamos y cuando pasa algo en nuestra vida, no acudimos a Él, no acudimos a la palabra. Nos envolvemos en un miedo, nos quedamos en una ansiedad. Luego estamos pensando en ¿por qué estará pasando esta prueba? Señor, ¿cuándo me vas a quitar este aguijón? ¿Cuándo vamos a pasar de esto? Lleno un mar de dudas, una mente totalmente fuera de lo que es realmente Cristo. Y luego en el 21 nos dice: si en verdad le habéis oído, escucha esto, te está exhortando. Si en verdad tú vienes a escuchar la palabra
y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, si en verdad tú eres seguidor de Cristo, si en verdad tú fuiste enseñado y criado con esta palabra, ya despójate del viejo hombre, de la vieja mujer que está viciada con estos deseos engañosos, de que yo no soy bonita, de que yo no soy así, debería de hacer ejercicio, debería de operarme, debería de cambiar esto, debería de hacer otra cosa, debería de ponerme a dieta, debería de hacer esto. Es que no soy bonita, es que no soy bonito, es que no soy alto, es que soy bajita, es que soy muy alta. Las chinas queriendo ser láser, las láseres queriendo ser chinas, las morenas porque son muy morenas, las güeras porque están muy güeras. Son deseos engañosos que te está diciendo que nos despojemos de esta identidad falsa que nos ha creado el enemigo. De que así nací, así es mi carácter. Que le decimos, ya deja ese viejo hombre con las groserías. No, porque así soy yo, esta es mi naturaleza, así nací. No, por eso nos dice el Señor Jesucristo en el capítulo cuando habla con Nicodemo: por eso debes de volver a nacer. Por eso debes de volver a nacer. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con alguien y de repente se nos sale: es que no creas, es desde que nací, es desde que soy bien pequeño y esto me ha costado mucho, por eso. Pero algo te digo yo, el Señor Jesucristo dejó una instrucción muy clara: vuelve a nacer. Y en cuanto tú vuelves a nacer, despójate de ese viejo hombre que está viciado. Vicio significa ligado a lo que sea, viciado, vicio, ligado a pensamientos tontos, pensamientos inútiles, pensamientos inservibles que no nos van a funcionar para sobrevivir en esta vida, para avanzar, para criar, para educar. No nos vamos a funcionar, porque el ejemplo de lo que le estamos dando a la generación que viene. ¿Se han dado cuenta cómo son las generaciones? Las generaciones presentes son el reflejo de la educación de una generación pasada. Ojo, ahí te va, otra vez. El resultado de las generaciones presentes es la causa de toda la influencia de las generaciones pasadas. Entonces hoy decimos, la generación de cristal. Estos ya no aguantan nada. Pues ¿qué quieres que aguanten? ¿Tus gritos? ¿Tus cambios de humor? ¿Tus cambios inconstantes? Decía el Señor Jesucristo, ustedes les ponen cargas a ellos que ni siquiera ustedes hacen. Entonces nosotros queremos a gente, a personas que se preparen, que estén aquí tocando la alabanza, que estén predicando, y ni siquiera nosotros como líderes luego lo efectuamos. Personas que vienen, quieren que el predicador cante, haga malabares, esté en el monociclo, que sostenga al mundo y que todavía a ver si no se mocha. Cuando ni siquiera nosotros compartimos un pedacito de pan. La identidad falsa en Cristo, la identidad falsa en el enemigo. ¿Te das cuenta? Una identidad totalmente perdida, mi hermano. Y aquí nos da la clave: y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Renova el espíritu de vuestra mente. Por eso es muy importante leer este capítulo, porque en el 17 nos dice de la mente, en el 18 del corazón y en el 22 nos está hablando de los deseos engañosos. Pero ¿qué es la identidad, hermano? La identidad es el conjunto de rasgos únicos. Ahí te va: pensamientos, valores, recuerdos, características físicas y sociales que definen a un individuo, a un grupo. ¿Recuerdan a Pedro cuando negó al Señor Jesucristo? Este es muy famoso. ¿Qué decía Pedro? No,
maestro, si es necesario seguirte hasta la muerte, nosotros te seguimos hasta la muerte. Y este pensamiento lo has escuchado, esta identidad la has escuchado cuando estás en una relación allá afuera y que te dicen, no, tú y yo nos vamos a amar hasta que moramos. No, sí, hasta que moramos, yo te amo mucho, demasiado, yo daría la vida por ti. Es una identidad. Y uno viene emocionado, una viene ya ilusionada, dice, no, sí, es mi caballero azul, es mi doncella, la voy a rescatar del castillo donde está. Proviene de este mundo, ¿no? Porque la identidad que te da el enemigo está basada, ¿sabes en qué? En emociones. Ojo, está basada en emociones. Y la identidad que estamos viendo que nos está dando Pedro es que no se base en la mente y en el corazón, donde están las emociones, en el alma, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces Pedro le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a dar mi vida por ti, si es necesario. Y le dice el Señor, ay, Pedro, parece que no has aprendido nada. Y aún así te digo que antes de que cante el gallo, tú ya me negaste 3 veces. Y relata la palabra que así mismo como dijo el Señor, así sucedió. Pedro, lejos ya de Jesús ya en la cruz, estando sentado, dicen, que lo vieron y dijeron, él estaba con Jesús. Y dijo, no, yo ni lo conozco. Y salió por ahí huyendo. Y dice que en otra ocasión también lo vieron. Él estaba con los que se juntaban con Jesús. No. Luego le dijeron, sí, la tercera vez tú estabas. ¿Por qué? Porque hablas como ellos, porque te vistes como ellos. Te vimos con ellos. ¿Y qué empezó a hacer Pedro? Empezó a maldecir y a hablar groserías. Hijos de su tal por cual, que no sé qué, pues yo acá cacho con Nacho, vengo de Carnas, 3 murallas encima, lo que quieran. Cambió su identidad. Ojo, no estaba bien fundamentada aún su identidad en Cristo. Y eso pasa cuando luego a veces viene este problema. Porque luego a veces también nos avergonzamos de la identidad verdadera en Cristo. ¿Usted es cristiano, verdad? ¿Usted es cristiano? No. Sí, acompaño a mi cuñado. No voy a ver a mi papá, pero no soy cristiano, o sea, como que voy, ¿no? Como que de repente me lanzo, pero no me meto de lleno. Sí, pues están medio locos, ¿eh? O sea, y nuestra sí, ya hasta la otra vez te vimos orar, te vimos que te subieron allá al Facebook o a YouTube, si estás ahí cantando bien loco con el gordito Luis. Estás acá con la guitarra, ya te vimos que estás ahí. No, pásame una caguama. No, para que veas que no. O luego viene el problema. Viene la situación dura. Y dices, no, es que no sé si ahora sí Cristo me vaya a poder salvar de esta. Y perdemos nuestra verdadera identidad. Se nos cae. Por vergüenza, por miedo. Y luego a veces también, ¿sabes qué pasa? Que en esta parte Pedro ya sentía mucha vergüenza. Ojo, después de haber perdido su identidad, llega otra que es de maldición y empieza a maldecir, ¿no? Pero luego te llega otra donde ya te avergonzaste. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo fue a buscar después de eso, después de que falleció, y lo volvió a resucitar el Espíritu. Va y se le aparece a Pedro, y Pedro avergonzado enfrente de él. Después de que tú estás enfrente de aquella mujer o de aquel hombre que le dijiste, te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Ya después tú con otra familia, ella con hijos tuyos que nunca manteniste,
o viceversa. Y se quedan viendo así con cara vergonzosa. Yo que para toda la vida. Y se parece Jesucristo a Pedro. Imagínate la vergüenza de Pedro. No te la imagines. ¿Te acuerdas de la vergüenza? ¿Sí te acuerdas? Cuando estando en Cristo volviste a fallar. Cuando estando en Cristo volviste a meter la pata. Cuando ya después de haber perdonado Cristo todos tus pecados, volviste a fallar en lo mismo. Después de que te libró de operaciones, después de que te libró de toda maldad, después de que te libró de la pobreza, después de que te perdonó todo, después de que te perdonó los insultos, los reclamos, la discordia, toda la maldad de nuestros corazones. ¿Te acuerdas de la vergüenza cuando estabas aquí, postrado o en tu casa, arrodillado, enfrente de la presencia de Dios? ¿Te acuerdas de esa vergüenza? Así estaba Pedro. Así estaba Pedro mismo, avergonzado enfrente de Dios, a frente del Señor Jesucristo. Y por vergüenza, luego creamos otra identidad. Estamos avergonzados de lo que hacemos y nos queremos apartar por este tipo de cosas, por este tipo de situaciones. Y el enemigo viene y te dice, en Apocalipsis, ¿cómo lo dice que es el enemigo? Que es el acusador. Acuérdate lo que hiciste. ¿A poco? Y aquí viene la tentación. Cuando venimos aquí le decimos, ¿ustedes son hijos del Señor? Sí, aleluya. Y el enemigo viene y te dice, ¿en serio eres un hijo de Dios? Estando en fornicación, estando en lascivia, estando en excesos, estando en pensamientos, ¿en serio eres un hijo de Dios? Y eso es lo que pasa con la identidad de Cristo, que no está bien fundamentada. Entonces, ¿cómo lo haremos? ¿Cuál es la guía? ¿Cuál es la instrucción de este tema, de esta palabra? José. ¿Quién recuerda a José? ¿Saben? ¿Han oído de José? No, José el cantante mexicano. Ni José mi hermano. Ni José papá de Jesús terrenal. No, estamos hablando de José, hijo de Jacob. Escucha lo que pasa con esto. José fue traicionado por sus hermanos. Para aquellos que no han escuchado la historia de José, la historia de José es muy dura, es muy triste, es muy desgarradora, porque su propia familia, siendo sus hermanos, siendo sus hermanos, lo despojaron de la túnica de colores que su padre le había regalado. Y eso a veces pasa en las iglesias. Cuando Dios te da algo y no tienes tu verdadera identidad cimentada, te la quitan y te destrozan. Te quitan algo que Dios te ha regalado. Entonces José le quitaron la túnica de colores, lo vendieron como esclavo, lo metieron en un hoyo profundo. Luego fue vendido, fue siervo, lo metieron a la cárcel injustamente, perdió toda su familia. O sea, no estaba con su padre, no estaba con sus hermanos, su misma familia fue la que lo traicionó. Pero nosotros debemos de hacer como él. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes una verdadera identidad en Cristo, te pueden quitar a la esposa, puedes perder a tus hijos, puedes perder al novio, a la novia, puedes perder tu negocio, puedes perder tu salud, te pueden robar en la calle, te pueden robar en la combi, puedes a lo mejor no vestirte con marca, te pueden quitar la casa, te pueden quitar todo lo que quieras que sea terrenal. Pero tenemos que hacer como José, porque José, después de todo lo perdido, había algo que no le podían arrancar, porque la identidad no es cómo te vistes, la identidad no es lo que portas afuera, la identidad viene de adentro. Entonces José tenía algo que no le podían arrancar por más peso que le pusieran, y eso era Jesucristo. José
la representación de tener una comunión con el Padre. No importaba la situación, no importaba el lugar, no importaba quién la había traicionado, no importaba qué había perdido. Él nunca, nunca, de los nunca, perdió su identidad. Jamás maldijo al Señor, jamás hizo esto. Y esto va a pasar con muchas situaciones, porque la identidad es de lo que nos está hablando también la palabra. Es algo muy importante. Yo sé que también tu identidad está dudosa, porque vienes aquí y a lo mejor puedes dudar de que tú tienes talentos, o de que puedes pasar a predicar, o de que puedes orar y de que puedes sanar a una persona. ¿Por qué? Porque cuando fue mal hablado Moisés, cuando fue llamado, dudó y le dijo: Señor, ¿yo cómo voy a poder ir? ¿Cómo voy a ser yo si mi lengua no es buena? Mi hablar es malo. Deberías de ponerme a alguien, o llévate al hermano César a que predique. Yo no, ¿por qué? Lo dudo. Hay duda. Y sí, a veces nuestra identidad está formulada en las dudas. Sí, también Pedro fue Pablo, un hombre asesino. Y ojo con esto, el pueblo de Israel es un ejemplo clarísimo de lo que estamos viviendo también. El pueblo de Israel, cuando fue liberado de la esclavitud, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Has escuchado esta enseñanza muchas veces. Y hay una frase que cuando se predica esta palabra, le dicen a la mente, ¿qué? Mente ladrillera. ¿Sabes por qué? Mente de esclavo. Cuando ya fueron libertados del problema, dicen: allá comíamos carne, allá estábamos chido, allá había fiestas, allá podíamos bailar, allá podíamos vestirnos acá y subir fotos así. Sí, carnal. Allá. Decimos que allá estaba lo chido. Y tenían esa mente de regresar a donde les iba bien, a donde podían ser ellos. ¿Sí o no? Quiero volver a donde soy yo. Y me recuerda esto mucho a los brothers de AA. No les tiro nada, porque que Dios no hace acepción de personas. Pero hay mucha maldición en la palabra, ¿no? No, a mí nadie me va a quitar esto. Pues ahora que yo soy así, yo sí me crié, yo soy esto, esta es mi esencia, decían. Y después de haber sido libertados de una ligadura de alcoholismo, ellos seguían con ese pensamiento. Iban caminando como el pueblo de Israel. Dios ya los había libertado. Ellos no tenían duda de que Dios estaba con ellos. Ellos podían verlo, porque iba como una columna de fuego de noche y una nube de día. ¿Sí o no? Dice la palabra. Vieron cómo se abrió el mar. Descendía la nube y les decía: aquí, siémbrense aquí. Y se levantaba y decían: vámonos. Dios iba con ellos. No dudaban de que Dios estaba con ellos. Ni su comunicación. Moisés estaba ahí al pilar. Les decía a Moisés lo que tenían que hacer y hacia dónde se tenían que dirigir. Pero el problema, ¿cuál era? La identidad. El problema era la identidad. Entonces, mi hermano, si realmente vamos a ir a 2 de Corintios, que esto nos va a abrir 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. ¿Estamos ahí? Segunda carta a la iglesia de Corintios. Dime. ¿Ok? Muy bien. Segunda carta en el capítulo 5, versículo 17. Nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén.
Esto lo recitamos muchas veces en las prédicas, hermano. Lo has escuchado, lo has visto en Facebook, lo has visto en los estados de los hermanos que te rodean. Pero parece que no nos queda, que no nos cabe en la mente que si en verdad estamos en Cristo, nuevas criaturas somos ahora. Nuevas. Las cosas viejas, ¿qué? Ya pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. ¿Esto qué es? Esto es una promesa. Ojo con esto, en el Nuevo Testamento. Esto es una promesa que el Señor nos regala. Si tú, pero hay una promesa con una instrucción muy específica de lo que tenemos que hacer. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está. De modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. No dice, de modo que si alguno va a Juquila, de modo que si alguno se arrodilla. No, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si lidiamos con una identidad que realmente no está en Cristo, deberíamos de preguntarnos si realmente nosotros, hermano, no estamos en Cristo. Deberíamos de ponerlo a duda todos los días. Si estás en Cristo o no estás en Cristo. No me respondas, pero pregúntatelo y analiza tu vida. Analicemos nuestras vidas, hermanos, hermanas, porque si no estamos en Cristo, nuevas criaturas no podemos ser, y vamos a lidiar toda la vida con esa misma identidad, con ese mismo problema. Pasaba en AA, pasaba aquí. Pasaron 20 años de una mujer, de un hombre, que llegaban y pedían consejo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué necesitas? Ahí en AA decían, oh padre, necesito una chida acá. Ya, a ver, bueno, vamos a hablar acá, ya sabes. Y hablaban, no, es que ¿qué crees? Que la mujer, no manches. 20 años llevas lidiando con el mismo problema. Ya al menos vete a reventar y tráete otro problema. ¿Cuántos años vamos a lidiar con el mismo problema aquí en la iglesia o en la situación con Cristo? ¿Cuándo realmente vamos a llevarle esta carga que tenemos, esta herida, este pensamiento? ¿Cuándo realmente vamos a comenzar a ser nuevas criaturas? ¿Cuándo realmente vamos a comenzar a estar en Cristo? Mi hermano, yo creo que una de las cosas que el mundo nos ha inculcado es que luego a veces había una frase muy famosa que te decía, ¿cómo era ¿vales lo que tienes? Híjole, ya se me olvidó este dicho. Bueno, pero el chiste es que marcaba el estatus económico, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Muy bien. Gracias, hermano. El mundo está basado en muchos dichos, ¿no? Y uno de estos es, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No sé si ustedes han visto un ejemplo de un billete. Hay un video de un billete que lo agarran el billete. Ay, no tengo billetes. Prontamente el Señor va a proveer. Bueno, agarra un billete y le dice al muchacho, ¿cuánto vale el billete? No, pues, un billete de 100 pongamos. No, pues vale 100 pesos. Y lo aplasta y lo pone en la mesa y le dice, ¿ahora cuánto vale? Dice, vale 100 pesos. Lo moja. ¿Cuánto vale? Vale 100 pesos. Lo tira al piso y lo aplasta. ¿Cuánto vale el billete? 100 pesos. Y te dice el mundo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Pero Dios te está diciendo, tú vales la sangre de Jesucristo. Por más
que te vaya mal en la vida, por más que se te quite todo lo que tengas que tener, todo lo que puedas tener, tú sigues teniendo el mismo valor. Y esa es la verdadera identidad que nosotros debemos de tener en Jesucristo, que no pasa nada, que no pasa si nos quedamos solos. La verdadera identidad es que nosotros valemos la sangre de Jesucristo. Dile al de al lado, tú vales la sangre de Jesucristo. Tú vales la sangre de Jesucristo. Y no somos hechos nada más por nacer. No, no fuiste un error. No fuiste porque se rompió el preservativo. No. No porque no tengas una figura paterna. No porque no tengas una figura materna. No por esto eres menos ni eres más. Tú vales la sangre de Jesucristo y eres una poesía hecha. Y si aún no te la crees que eres una poesía, vamos a ir a la carta de Efesios otra vez. Ay, hasta yo me espanté. Capítulo 2. Otra vez, carta de Efesios en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Ayúdense otra vez, por favor. ¿Sí? Vale. Por favor, ahí ayúdense. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Escucha lo que te dice. Falta uno. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué dice? Somos hechura suya, somos poesía hecha del Señor, que nos formó con sus manos, con su soplo de vida. Y te voy a regalar esto, hermano, que estaba leyendo, que estaba escuchando. Por si algún día te desanimas de estar en Cristo o de venir a escuchar la palabra, recuerda esto. Dice que el Señor dijo, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y después de esto, dice que andaba con ellos y caminaba con ellos en el Edén. De todas las cosas creadas, hermano, de todo lo creado en el mundo, solamente hay una persona con la que habla Dios, que es con nosotros. No es con el animal. No dijo, hice a los animales y hablé con ellos. No decía, hice los cielos y la tierra y hablé con ellos. Ojo, que ellos le obedecen, pero con nosotros charla, con nosotros platica. A nosotros nos consiente, a nosotros nos enseña, nos exhorta, nos corrige. Y aún así, estando Moisés con duda de si él podría libertar al pueblo de Israel, estando ya bien relacionado con Dios, estaba parado firmes, y Dios les dijo, ya no voy a ir con ustedes porque son tercos. Y se cruzó de manos. Me lo imagino cruzándose de manos y diciéndole, leyéndole su carta a Dios. Señor, tú nos dijiste que ibas a ir con nosotros todos los días, y nosotros no nos vamos a ir de aquí si tu presencia no va con nosotros. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Le dijo, vamos a hacer como tú dices, porque eres un buen siervo y además eres mi amigo. ¿Cuántos de aquí quieren ser amigos de Dios? Y vienen aquí y te dicen, somos testigos. ¿Cuáles testigos? Yo soy su amigo, soy su hijo, soy su siervo, su esclavo por amor, su servidor, hechura, su poesía. Yo soy algo más. ¿Por qué? No porque yo sea muy bueno, ni porque seas muy inteligente, ni porque seas muy hábil en el trabajo. Yo soy algo que vale. ¿Por qué? Porque Él nos compró a un precio de sangre. Y eso nadie
va a poder arrebatarlo de su mano. Así es que, hermano, si algún día te desanimas, recuerda que tú eres hechura suya y que tienes el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y que esa es nuestra verdadera identidad. Y algo hermoso está pasando. Ustedes saben que hemos estado orando y nos han apoyado a orar por mis primos. Y les digo algo, les doy una buena noticia. Se están sanando. Gloria a Dios. Dios nos está libertando de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque nos ponemos en oración y esa familia está siendo transformada. Y dice Dios, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes espirituales, ni nada van a poder arrebatarlos de mi mano. Amén. Porque si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, y esa es nuestra verdadera identidad. A donde quiera que tú vayas, en el hospital, en la cárcel, en cualquier lado, nuestra identidad es que Jesucristo ahora vive en nosotros y nosotros morimos al viejo hombre. Cierra tus ojos, hermano, hermana. Yo no sé, hermano, mi hermana, qué esté pasando en tu vida. Yo no sé si estás lidiando contra algo que te ataca, una identidad falsa que el enemigo quiere poner en tu mente, una identidad que tú dices, esto no lo puedo cambiar, esto no lo puedo transformar. Llevo tantos años orando por esto, llevo tanto tiempo clamando, ayunando para que transforme mi vida, pero eso no es tu identidad. Tu identidad está en Cristo Jesús, que te da nueva vida, que Él te levanta, que te sostiene con la diestra de su justicia. Hay algo nuevo en nuestras vidas, pero dice el Señor, despójense de ese viejo hombre, de esa vieja mujer que está viciado en pensamientos que son erróneos, en pensamientos que no funcionan para nuestra vida. Padre, en esta tarde yo me despojo de este viejo hombre, me despojo de todo aquel pensamiento, de toda aquella cosa que estorba en mi corazón, para poder tener esta identidad en ti. Porque hoy no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para nuestras vidas. Ahora tengo por seguro que tú nos librarás de toda garra del enemigo, que tú nos librarás de la muerte eterna, del castigo eterno. Padre, yo te pido por cada uno de estos hombres y de cada una de estas mujeres, que se puedan fortalecer en su identidad verdadera, que es en ti, Señor. Que podamos crecer juntos como hermanos y que habitemos en armonía. Padre, te ruego por aquellas peleas, por aquellas batallas que todos los días a lo mejor están lidiando por ello, por aquella rebeldía del corazón que no se comprende por qué nace, por toda herida de abandono, por toda herida de rechazo, por toda herida de humillación que han sufrido mis hermanos, por todo aquello que nos han metido en la cabeza de que somos y que pertenecemos al mundo, que pertenecemos a tal familia, que así nacemos, que heredamos esto. Lo rechazamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque ahora somos criaturas nuevas en el Señor Jesús. Padre, yo te pido también que los libertes de toda cadena de vicios, de toda cadena de opresión, de toda cadena que los tenga atados, Padre. Sé tú libertándolos. Damos gracias, Señor, que eres bueno. Hoy sabemos que nuestra identidad debe de estar basada en ti. Que nuestra identidad, que nuestro pasado no define nuestro presente. Que lo que pasamos atrás no es lo que nos define ahorita. Lo que nos define ahorita es tu Santo Espíritu, Señor. Yo te ruego y te suplico que mis hermanos puedan llegar a entender y comprender que no por lo que haya pasado, que no porque su papá, no porque su mamá, no porque su tío, no porque su primo hayan pecado contra ellos, esa es su identidad. Nuestra identidad es tuya, Padre. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie y